Hola mi gente, ¿cómo andamos? ¿Qué tal va la semana? Espero que bien. Hoy vamos a tratar un tema que trae también al mundo de cabeza, igual que el coronavirus. Y se trata del racismo. El racismo y otros tipos de discriminación. Em, por supuesto nos vamos a enfocar en Cuba, sabiendo que estos son problemas mundiales. Pero bueno, vamos a hablar de cómo se ve esto en Cuba. Sabemos todos que hace unos meses atrás en Estados Unidos se produjeron unos hechos que revolucionaron este tema una vez más. Y de ahí se ha visto el movimiento del Black Lives Matter y todo lo que están haciendo. Pero, ¿qué es el racismo? ¿Qué es el racismo en realidad? Que un policía blanco mate a un hombre negro en plena calle o que un hombre negro mate a su vecinito blanco justo porque lo molesta con su bicicletica. ¿Qué es el racismo? Para mí, ambas acciones son puro racismo. Pero el racismo es mucho más que eso. Esos son extremos, por supuesto. El racismo, en cuanto a denominación, a definición, exactamente, es una ideología. Una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás. Y la discriminación racial es pues el acto de separar o distinguir o agredir a otro por ser de otra raza. Hay muchas formas de discriminar. Racial, por supuesto, que es la que vamos a tratar hoy, pero también están la social, la religiosa, la sexual, la de género, la de origen y muchas más. Ok, el racismo se originó hace muchísimo tiempo en la Europa occidental con el fin justo de justificar la supremacía de los blancos, ¿no?, de la raza blanca, sobre el resto de las razas de la humanidad. Y con la colonización, pues este sentir se regó al resto del mundo y por tanto también a Cuba. Resulta bastante increíble que en un país como el nuestro, con el ajiaco racial que constituye la base de nuestra sociedad, el racismo aún persista. Pero sí, persiste, ¿cómo no? Está ahí. No importa el mejunje de razas que podamos tener, el racismo está vivo en Cuba, igual que en cualquier otro país del mundo. Muchas veces no nos consideramos racistas o no nos damos cuenta siquiera que estamos siendo racistas. Otras muchas veces deliberadamente decimos que no somos racistas por una cuestión de educación o de hipocresía. Pero sí, lo somos y abiertamente también, bueno, abiertamente no, sobre todo por la espalda, ¿no? Pero el caso está en que esto del racismo en Cuba está más arraigado de lo que muchos se creen. En Cuba, el líder del parlamento, el vicepresidente y hasta una de las primeras viceministras son negros. Y se creen que por eso no existe racismo. Pura pantalla. Esto es una jugada más que hicieron, ¿no?, en el régimen para hacer creer que estaban eliminando el racismo, pero
no lo han eliminado para nada en la vida cotidiana y en la vida doméstica, el racismo prevalece. Prevalece y muy rara vez se aborda ese tema en medios estatales. Hay algunos artistas o intelectuales que se han atrevido a escribir sobre el tema. Sobre todo me gusta mucho Tomás Fernández y Jesús Guanche. Y dice Fernández que no hay odio racial, es un racismo cordial. Y concuerdo con él. El odio racial en Cuba realmente no se ve, o no a la cara, en todo caso, no a la cara. Es más bien una cosa cordial de que, como él mismo dice en ese refrán que se usa mucho, ese negro es mi hermano, mi amigo, mi socio para toda la vida, pero nunca va a ser mi cuñado. ¿Ya? Ahí está la esencia, ¿no? Y el argot popular, pues no deja de recordarnos que tenemos diferentes colores, ¿no? Nuestra piel es diferente. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando pasa caminando una pareja mixta, un blanco con una negra o una negra con un blanco, y enseguida sale este despectivo, Dios mío, cada oveja con su pareja, o la blanca quemando petróleo, o el negro adelantando la raza, ¿no? De manera jocosa o no, pero se dice. También para hablar sobre todo, por ejemplo, de un negro que sea de color muy oscuro, se le dice que es un negro azul, que es pura tinta, ¿ya? O también hay otras formas de denominarlo, pero bueno, esa es la más... pero a una blanca, por ejemplo, que sea muy blanca, se le dice que es una blanca lechosa. Es decir, que es de los dos bandos, ¿eh? No nos vamos a equivocar con esto, que mucha gente piensa que el racismo es solamente de los blancos contra los negros. Yo soy de la opinión que es de ambos bandos. Por supuesto, depende de cada quien. No, pero creo que es así. Por ejemplo, el pelo crespo, el pelo afro, se le dice que es un pelo malo o pasa. Y el pelo lacio de las blanquitas, estas desteñidas, como también le llaman, es una baba. ¿Y cuántos padres no hay que le dicen a sus hijos, no te vayas a relacionar con aquel o aquella? O ni se te ocurra traer aquí a la blanquita esa, o no se te ocurra aparecerte aquí con un negrito. Muchos. ¿Y quién no ha oído o no ha utilizado también en su momento, no manches el expediente, o cuidado que yo no voy a peinar trencita? ¿Ya? Yo les pudiera asegurar que muchas personas a lo largo del tiempo, por esta influencia y esta presión de las familias, pues han perdido grandes amores por el qué dirán y por escuchar a sus familias y a sus padres sobre todo, ¿no? En su momento. En cuanto a la calidad humana de las personas, también hay muchas frases para referirse a las diferentes razas. El negro tiene fama de ser, malo o delincuente, ¿no? Y siempre cuando hay algún problema ahí, se dice, tenía que ser negro. Si no lo hace a la entrada, la hace a la salida. O también está el caso de, por ejemplo, si hay un grupito de maleantes, mestizos, negros, y un blanquito, ¿qué se dice? El blanquito es el peor de todos. O por ejemplo un jabao. ¿Qué se dice de los jabaos?
Eso se le escaparon al diablo o el jabao es meao de jicotea. Entre otras frases, ¿no? Definitivamente no hay ley que garantice que los seres humanos tengan el mismo derecho. Imposible. Eso está en la cabeza de cada quien. Y el racismo está en las calles, también en Cuba. Y si no me creen, pues simplemente con escuchar y prestar atención a cómo la gente habla, actúa o se proyecta, ya lo podrán ver. O como ustedes mismos lo hacen, porque uno mismo a veces no se da ni cuenta que lo está haciendo. El año pasado hubo un estudio muy interesante del Instituto Alemán GIGA en Cuba y los resultados no son para nada alentadores. Un 50% de los blancos tiene cuenta bancaria, contra el 11% de los negros. Un 31% de los blancos ha viajado en alguna ocasión al extranjero, contra solo un 3% de los negros. Y las empresas privadas, hasta el año pasado, son o eran controladas en su mayoría por blancos con un aplastante 98%. Es decir, que no podemos ignorar que a 130 años de la abolición de la esclavitud, los negros siguen aún teniendo inferiores puestos de trabajo, con menores salarios, con peores viviendas. Siguen siendo la mayoría en las cárceles y la minoría en las universidades, y esto no es solamente en Cuba. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo soy de la opinión que ya llegó la hora de sentarse en un debate social y respetuoso para hablar de este tema en Cuba, para que finalmente se consiga esa integración necesaria, porque todos somos humanos y todos valemos lo mismo. ¿Ya? En los últimos tiempos no se puede negar que hemos avanzado bastante, comparando nuestra generación con, por ejemplo, la generación de nuestros abuelos o la generación de ahora con nosotros mismos. Se ha avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y el problema está en que si no reconoces que hay un problema, pues no se puede trabajar para solucionarlo. Y eso es lo que tienen que hacer. A mí me sorprende muchísimo escuchar a cubanos y otros latinos, sobre todo en los Estados Unidos o en Europa, apoyando la supremacía esta blanca. Y yo digo, ¿no te has mirado en un espejo? O mejor dicho, ¿no has mirado bien a tus hijos y a tus nietos? ¿Son acaso ellos de blanquitos de ojos azules? No creo yo. Así que, por favor, tengan cuidado. Yo para nada apoyo este movimiento del Black Lives Matter, por lo menos no por la forma o el camino que han escogido ellos para protestar. Además de que para mí todas las vidas son importantes, es decir, que ese black, esa B sobra ahí en el movimiento BLM, pero que haya personas que puedan apoyar una supremacía, los estigmas de los supremacistas blancos, sin ser blancos, blancos, yo digo, pero está raro eso, ¿no? Está raro eso, la gente no, como que no piensa en las consecuencias. Ahora son los negros, ahora el lío es con los negros, pero ya después volverán los problemas con los latinos, con los extranjeros, donde quiera que estemos,
como que somos la peste, ¿no? Pero a la gente se le olvida. Ahora es todos los negros. Por favor, piensen un poquito, piensen en sus, sobre todo en sus hijos y en sus nietos, ¿no? Porque la cosa no se va a poner buena si seguimos así. En la descripción les voy a dejar el link para un teleplay cubano de hace poquito, bastante reciente, con esa problemática, para que vean cuán vigente está este tema aún en nuestro país. Muy bien, el racismo o la discriminación racial no son los únicos males que afectan a Cuba ni al mundo. Hay muchísimos más. Y voy a nombrar de forma resumida algunas otras de estas lacras que afectan al ser humano y a las sociedades. Y tenemos primeramente la homofobia, es decir, la discriminación sexual, que se discrimina a otra persona por su orientación sexual, es decir, homosexuales, pero también en estos momentos travestis o transexuales. Son discriminados simplemente porque no son como tú o como yo. En nuestro país aún sigue siendo muy mal visto que las personas lleven su homosexualidad abiertamente. En otros países un poquito menos quizás, pero nosotros somos por ese lado todavía muy, pues, ¿cómo decir? Conservadores quizás, o que estamos atrasados en el tiempo, no lo sé. Pero muchos padres, por ejemplo, les prohíben a sus hijos andar con el flojito ese, o muchos, sobre todo muchas madres dicen, a este le quito la pajarería yo con una buena tunda. Y los hay, muy pocos, pero hay algunos casos que hasta le dan la espalda a sus hijos o a sus nietos cuando salen del closet. A mí no me cabe en la cabeza que por el qué dirán o por tu religión o por lo que sea, que pueda ser más fuerte que el amor incondicional hacia un hijo. A mí, por lo menos, no me cabe en la cabeza. Tenemos también la xenofobia. La xenofobia, que es la discriminación a los extranjeros, a otros pueblos, a otras sociedades. En Cuba realmente eso mundialmente es un problema grave, lo sabemos. Pero en Cuba realmente se ve poco. Pudiéramos decir que en Cuba se ve solamente cuando se habla con dolor de cómo un extranjero puede valer más que tú mismo en tu propio país. Creo que ahí es donde único, pero por lo general los cubanos son súper amables con los viajeros que visitan el país. Y no estamos hablando de los jineteros ni nada de eso, estamos hablando del cubano en general. Muy bien, está la discriminación por religión, otro problema enorme en el mundo, que sabemos que junto con la xenofobia también han sido causa de guerras y todo, pero que en Cuba tampoco se ve extremadamente mucho. Se ve un poco, pero ciertamente es cuestión de personas de una religión u otra que se enfrentan, más bien. Está también la social, en el mundo pues quizás la más grave. Y en Cuba es una cosa que realmente se ve más en lo que es estas familias un poco más acomodadas, decentes, correctas, contra las familias que son más pobres, pero sobre todo más vulgares o que puedan ser delincuentes. Y
relacionarse un miembro de una familia de esta con otro de otra de estas familias, una amistad entre estos dos bandos, es bastante difícil de mantener. La presión es mucha por ambos lados y entonces pues es muy difícil que logren mantener una amistad. Por ejemplo, dos muchachos o dos muchachas en una situación así. Desgraciadamente los errores de los padres los pagan los hijos. Tenemos también la discriminación por género, es decir, al hombre o a la mujer, es decir, muchas mujeres que odian a los hombres. Por suerte, el feminismo, que se ha destapado en el mundo, sobre todo hablo de España, a Cuba no ha llegado. Nosotras las cubanas podemos decir que somos mujeres fuertes, que sabemos lo que valemos y que sabemos darnos nuestro lugar. Siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. No culpo a una mujer sumisa por que llegue su caso a un feminicidio ni nada de esto, al contrario, es un horror. Que se den estas cosas, actualmente Cuba misma ha sido sorprendida y atacada mediáticamente en los últimos días, pues se han visto como 3 o 4 casos de feminicidios en un mes. Un horror. Pero eso siempre ha ocurrido. Ahora lo que se conoce más fácil las noticias, pero sigue siendo para mí un sobrante, ¿no? Esto no tendría por qué pasar. Pero tanta culpa tiene ahí la mujer como el hombre. Por supuesto, el hombre mata a la mujer, pero la mujer, digo yo, ¿por qué puedes permitir que un hombre te maltrate así hasta ese punto? Siempre va a haber casos, ¿no? Siempre va a haber casos. A lo mejor un hombre que nunca maltrató a una mujer se volvió loco y la mató. Pero si es una relación de abuso y demás, la mujer es la que tiene que dar el paso al frente y decir hasta aquí. Si tú sabes lo que tú vales, tú no vales golpes. Así que para todas esas que están pasando por algo parecido, despierten. Despierten que estamos en el siglo XXI. Y por estar sola no te va a pasar nada, ¿eh? Para nada. Vas a salir adelante. Sal de algo así porque eso no vale la pena. Siempre termina en desgracia. Y por otro lado están los hombres, pues, que odian a las mujeres y llegan al punto de atreverse, pues, a matarlas, ¿no? Pero yo digo, caballeros, si uno se pone a pensar, los hombres cubanos tienden a ser muy machistas, sí. Actualmente un poco menos que antes, es cierto, pero aún se dan de machitos y demás. ¿Quién manda en la relación? ¿Quién manda en su casa? ¿Ustedes o su mujer? Y respóndanse sinceramente. No me respondan a mí, respóndanse ustedes mismos. ¿Quién manda en su casa? Entonces, si tú permites que tu mujer mande en la casa, que mande en la relación, no las odies. Si tú eres quien lo permite, ¿no? No, vamos a llevarlo un poquito a relajito porque esto es un tema bastante delicado y yo sé que es muy difícil de conversar al respecto. Pero yo lo que digo es que ni los hombres ni las mujeres se deberían odiar. Nosotros sin ustedes no somos nada y ustedes sin nosotros no son nada. ¿Verdad o mentira? Así que por favor, quiéranse mucho y cuídense mucho, caballero, que ¿para qué ese odio? Ok, y por último voy a terminar con la discriminación por origen. Esto es otra cosa que tampoco se ve mucho en Cuba, pero se puede quizás oír a veces entre las diferentes provincias, sobre todo, por ejemplo, los chistes sobre los pinareños y su poca luz,
como tienen fama de, o por ejemplo los habaneros que la Habana no aguanta más y los palestinos para Palestina y todas esas cosas sobre los orientales. Y los orientales y otras provincias que también rajan de los habaneros. En fin, el mar. Males que no sé cómo ni cuándo, pero deberían ser erradicados de este mundo, de nuestras sociedades, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, porque probablemente nosotros ya no veamos nada de esto. Pero que me temo que están tan arraigados que va a estar bastante difícil la tarea de que en algún momento todos podamos tener los mismos derechos y sentirnos a la altura del otro, de aquel o de más cual, sin tener que decir él tiene más dinero que yo, o él es más blanco que yo, o más negro que yo, o tiene los ojos azules y yo los tengo. Nada de eso debería importar y ojalá que se logre. De verdad que sí, ojalá. Pero bueno, hasta aquí el tema de hoy. Les quiero desear desde ya un buen fin de semana. Y recuerden mi lema, vivan y dejen vivir. A todos por igual, ¿ok? Da igual de qué sexo, de qué raza o de qué bando están. Muy bien. Y no se olviden, por favor, si no lo han hecho o no se lo han mandado a sus amigos, compartan, den likes y que la gente, por favor, que se suscriba, pídanle, por favor, a sus amistades o a sus familiares que lo hagan, que lo necesito. Nos vemos entonces el lunes. No sé si con algún tema de actualidad o ya pasamos a otro ámbito. No lo sé aún. Si quieren algo en especial, me lo pueden comunicar y si no, entonces yo giro la ruleta y decido sola. Ok, un beso, cuídense mucho, los quiero, chao.